Comenzaremos el estudio de la clase 12, momento de inercia, torque y momento angular. En esta clase analizaremos otros conceptos importantes para el análisis del movimiento de cuerpos extendidos. Primeramente veremos el momento de inercia, propiedad que indica cuán fácil es para un objeto tener rotación alrededor de cierto eje. Veremos que es una propiedad que depende no solamente de la masa del cuerpo, sino de cómo ésta se distribuye. También abordaremos el concepto de torque, que se refiere a cuando se aplica una fuerza sobre un objeto produciendo un giro de este. Y por último abordaremos el estudio del momento angular, que es una magnitud física equivalente rotacional del momento lineal, que representa la cantidad de movimiento de rotación de un objeto. Vamos a hablar ahora de energía cinética rotacional. Previamente definimos la energía cinética de un objeto como la energía asociada con su movimiento a través del espacio. Un objeto que gira alrededor de un eje fijo permanece estacionario en el espacio, por lo que no hay energía cinética asociada con el movimiento de traslación. Sin embargo, las partículas individuales que forman el objeto giratorio se mueven a través del espacio siguiendo caminos circulares. En consecuencia, debe haber energía cinética asociada con el movimiento de rotación. Consideremos un objeto como una colección de partículas y supongamos que gira alrededor de un eje z fijo con una velocidad angular omega. La figura muestra el objeto giratorio e identifica una partícula como ejemplo en el objeto ubicado a una distancia RI, que tenemos acá, del eje de rotación. Cada una de las partículas en el objeto tiene energía cinética determinada por su masa y velocidad tangencial. Si la masa de la iésima partícula es mi y su velocidad tangencial es vi, entonces podemos definir su energía cinética como Ki igual a un medio de mi vi al cuadrado. Tenemos que ubicarnos en la situación que estamos. Fíjense que esto que estamos representando acá pertenece a un cuerpo que no se está trasladando, pero que está rotando. Imagínense una pelota que la tenemos quieta en su lugar, pero que está rotando. Si está rotando, entonces las partículas que están contenidas en ella sí se están moviendo. Y si se están moviendo hay energía cinética. Entonces hay una energía cinética no debido a la traslación del objeto, sino debido a una rotación que tiene este objeto que no se está trasladando. Entonces, si yo fuera a sacar la energía cinética de cada una de las partículas que contiene el objeto, pensando que son muchas partículas, tomemos una de estas partículas y esta partícula va a estar rotando alrededor de un eje con una velocidad tangencial. Si yo voy a definir la energía cinética de esa partícula, va a ser un medio de m por v cuadrado, todo para esa partícula única que estoy definiendo. Vamos a ver que aunque todas las partículas tengan la misma velocidad angular, las velocidades tangenciales individuales dependerán de su distancia al eje de rotación. O sea, si yo tomo una partícula que tiene una velocidad angular determinada y tengo otra que está en el mismo, que parte desde el mismo punto y que rota la misma velocidad angular, tiene la misma velocidad angular, la velocidad lineal que van a tener no es la misma, porque la que tiene mayor radio va a tener mayor velocidad lineal que la que tiene menos radio. Y eso es algo que va a suceder. Por lo tanto, tengo que recordar esta relación que vimos antes, donde la velocidad es igual al radio por omega, por velocidad angular. Entonces, así yo puedo establecer la relación que existe entre la velocidad lineal y la velocidad angular de las partículas, donde recuerden que está proporcionado por el radio. Si yo tengo la energía cinética total del sólido rígido completo, va a estar dada por la suma de las energías cinéticas de todas las partículas que van a estar involucradas en el movimiento. O sea, esta era la energía cinética de una sola partícula, pero aquí tenemos muchas partículas. Entonces, si tengo muchas partículas, entonces vamos a tener que la energía cinética va a ser la sumatoria de todas las partículas, de la primera hasta la partícula n, suponiendo que tenemos n partículas, y eso entonces sería como un medio de mi vi al cuadrado desde 1 hasta n. Y si yo sustituyo v por r omega, entonces va a ser mi ri cuadrado, omega cuadrado, va a estar acá. Y tengo que considerar entonces que el término omega cuadrado que está acá va a ser común para cada partícula. O sea, cada partícula que va a estar rotando
con un valor igual de omega, va a tener el mismo valor omega. Entonces yo puedo separar este omega de la sumatoria, considerando todas las partículas que estoy rotando con el mismo omega, ¿verdad? Y si yo separo omega de esa sumatoria, entonces me queda este valor. Si separamos y simplificamos esta expresión, entonces podemos darle un nombre a esta expresión de acá que cerramos en el paréntesis, que es un medio de la sumatoria de mi ri cuadrado, y vamos a llamarle a ese valor I, o momento de inercia. Aunque comúnmente nos referimos a la cantidad un medio de I omega al cuadrado, como energía cinética rotacional, no es una nueva forma de energía. O sea, esto que acabamos de deducir no lo podemos considerar una nueva forma de energía, porque lo único que hicimos fue sumar las energías cinéticas y nos dio un valor que lo designamos con otras letras, pero al final es la misma energía cinética. Es energía cinética ordinaria, porque se deriva al final de una suma sobre energías cinéticas individuales de las partículas contenidos en el objeto rígido. Sin embargo, la forma matemática de la energía cinética dada por la ecuación que hemos presentado es conveniente cuando se trata de movimiento de rotación, siempre que sepamos cómo calcular el momento de inercia. Es importante que se reconozca la analogía entre la energía cinética asociada con el movimiento lineal, un medio mv cuadrado, y la energía cinética rotacional, un medio de I omega al cuadrado, ya que las cantidades de I y omega en el movimiento rotacional son análogas a las cantidades masa y velocidad en el movimiento lineal, respectivamente. De hecho, I va a tomar el lugar de M y omega va a tomar el lugar de V cada vez que comparemos la ecuación de movimiento lineal con su contraparte rotacional. Fíjense, esta forma que tiene la energía cinética para el movimiento rotacional es muy similar a la expresión de un medio mv cuadrado para la energía cinética translacional, donde I sustituyó a la masa y omega sustituyó a la velocidad. Eso es lo que estamos viendo acá. El momento de inercia va a ser una medida de la resistencia de un objeto a los cambios en su movimiento en rotación. Fíjense que es lo mismo que sucede para una masa, que es una medida de la tendencia de un objeto a resistir los cambios en su movimiento lineal. Asimismo, como la masa es la resistencia al movimiento lineal, entonces I, el momento de inercia, va a ser la resistencia a los cambios de movimiento de rotación. Y eso es algo conceptual que debemos entender y comprender. Es muy importante entender ese concepto para entender lo que es el momento de inercia. Ahora, a pesar de las analogías que tienen masa y momento de inercia, que están resumidos en esta tabla de acá, va a existir una gran diferencia entre masa y momento de inercia, que es que la masa es una propiedad inherente de un objeto. El momento de inercia de un objeto va a depender de su elección del eje de rotación. Por lo tanto, no hay un solo valor del momento de inercia para un objeto, cosa que es muy diferente a la masa. Va a existir un valor mínimo del momento de inercia, que es el calculado en torno a un eje que pasa a través del centro de masa del objeto. Aunque la inercia rotacional puede ser representada con el momento de inercia como una magnitud vectorial, es importante entender que en el caso más general posible, la inercia rotacional debe representarse por medio de un conjunto de momentos de inercia y componentes que forman el llamado tensor de inercia. La descripción tensorial es necesaria para análisis de sistemas complejos, por ejemplo en movimientos giroscópicos. Esto se deriva del hecho de que para describir el momento de inercia no es suficiente que tengamos solamente un eje. Yo tengo que elegir un eje de rotación, pero puedo elegir muchos. Entonces, la descripción del momento de inercia es mucho más compleja que la masa, que al final es un escalar. No le importa la dirección a la masa. Mientras que vamos a ver que el momento de inercia sí importa la dirección, pero no solamente una. Muchas direcciones podemos elegir para calcular el momento de inercia, muchos ejes. Vamos a ver este ejemplo que nos muestra 4 objetos en rotación y nos dice así: 4 pequeñas esferas están unidas a las 4 esquinas de un marco de masa despreciable que está situado sobre un plano XY. Si la rotación se produce alrededor del eje Y, o sea, tengo el eje Y acá y se produce una rotación alrededor de ese eje con una velocidad angular omega, entonces me piden calcular el momento de inercia I con respecto al eje Y, o sea, el momento de inercia I con respecto al eje Y. La energía cinética de rotación con respecto a dicho eje. Vamos a ver
que las dos esferas de masa m van a estar situadas justamente en el eje. O sea, tengo aquí dos esferas de masa m minúscula y dos esferas de masa m mayúscula, donde las de m minúscula van a estar encima del eje de rotación, por lo tanto no van a tener contribución al momento de inercia, mientras que estas sí van a estar con un radio determinado con respecto al eje central de rotación. Ese radio determinado de rotación va a ser A. Entonces, yo tengo que plantear la ecuación de momento de inercia. La ecuación de momento de inercia va a ser igual a la sumatoria de MI RI al cuadrado. Esa va a ser la expresión. Entonces, tengo que sustituir los valores para las partículas que contribuyen. Tenemos que las m minúsculas no contribuyen, porque están encima del eje de rotación, y las m mayúsculas sí contribuyen, y el radio que van a tener con respecto al eje va a ser el valor A. Por lo tanto, sustituyo, son dos partículas, m por A al cuadrado, sustituyendo, o sea, la masa de esta partícula es m mayúscula, por el radio con respecto al eje que es A minúscula, y eso al cuadrado, más la otra partícula m por el radio de ella que es A también al cuadrado. Por lo tanto, tengo MA minúscula al cuadrado más MA minúscula al cuadrado. Eso me da dos veces MA minúscula al cuadrado. Ahora, si yo quiero calcular la energía cinética de rotación con respecto a dicho eje, entonces me quedaría como un medio de momento de inercia por omega al cuadrado. Entonces, eso querría decir que tengo que sustituir el momento de inercia por el valor 2MA minúscula al cuadrado. Y lo que hago es eso, sustituyo el valor y entonces me queda esta expresión, m mayúscula A al cuadrado, omega al cuadrado. Bien, en este caso podemos ver que las dos esferas de masa m minúscula realmente no se mueven alrededor del eje Y. O sea, ellas no se mueven alrededor del eje Y, no están rotando realmente. Por eso, si no están rotando, o sea, por lo menos no están rotando, me refiero a que no están rotando considerando una distancia. O sea, tenemos que imaginar que esas son partículas puntuales, ¿verdad? No esferas grandes, porque si fueran esferas grandes sí habrían partículas rotando con un radio aquí. O sea, supongamos que aquí no hay ningún radio. Son cuatro esferas muy pequeñas, tan pequeñas que no estamos despreciando el radio de estas esferas. Entonces, si sucede esto, ellas van a estar sobre el eje Y nada más. Entonces, si están sobre el eje Y, no tienen contribución a la rotación, tampoco tienen contribución a la energía cinética, solamente la contribución de la energía cinética va a estar dada para la partícula m mayúscula. Ahora, supongamos que el sistema da vuelta en el plano XY en torno a un eje, que sería el eje Z, a través de O. Ahora, calculemos el momento de inercia y la energía cinética rotacional en torno a este nuevo eje. Lo que está pasando ahora es que en vez de rotar como estábamos rotando antes, lo que hicimos es que ahora establecimos el eje en el plano acá, o sea, como el eje se hunde dentro de la diapositiva, ¿verdad? Y entonces se están rotando las cuatro pelotas alrededor de este eje. O sea, ahora las pelotas están rotando con una circunferencia que la podemos ver desde arriba. Entonces quiere decir que ahora va a haber un radio para las M mayúsculas, que es A, y va a haber otro radio para las M minúsculas, que es B. Y todas están rotando. Por lo tanto, yo para plantear el momento de inercia en la nueva situación, vuelvo a plantear la ecuación, sumatoria de MI RI cuadrado. Entonces me da M mayúscula A cuadrado más M mayúscula A cuadrado. Eso sería la contribución de estas dos, más M minúscula B cuadrado, más M minúscula B cuadrado. Y esta sería la contribución de estas otras dos. Entonces me quedaría dos veces MA al cuadrado más dos veces M minúscula B cuadrado. Si tengo esto ahora, entonces la energía, fíjense que el momento de inercia dio distinto. Es el mismo objeto, pero ahora se cambió el eje de rotación. El eje de rotación antes me había dado que solamente había contribución de las M mayúsculas, por lo tanto me daba dos veces MA al cuadrado, o sea, esta parte. Estas no contribuían, por lo tanto no aparecían en la expresión. Ahora, al yo cambiar el eje de rotación, ellas se aparecen. Y así estoy viendo que el momento de inercia no es único, depende del eje de rotación. Con un eje distinto nos está dando un valor distinto. La energía cinética ahora entonces va a ser igual a un medio de momento de inercia por omega al cuadrado, lo cual sería un medio por, sustituyo todo esto acá,
por omega al cuadrado y me queda ma minúscula al cuadrado más m minúscula b cuadrado por omega al cuadrado. Entonces vamos a ver que el momento de inercia y la energía cinética de rotación asociada a la rapidez angular determinada cambia con respecto al eje de giro. Cambió con respecto al eje que elegimos. Con el eje anterior dio un valor, con el eje que elegimos ahora dio un valor distinto. Ahora, ¿qué pasaría si m mayúscula es mucho más grande que m minúscula? Bueno, si eso sucediera, entonces estos términos se podrían despreciar. Aunque esto esté rotando así, las masas no serían, estas masas minúsculas serían despreciables y volveríamos a tener la misma expresión que tuvimos para el caso anterior. Sería solamente 2ma minúscula al cuadrado y este término no contribuiría por ser muy pequeño en la suma. Entonces volveríamos a la expresión anterior. Pero lo importante es entender que cuando cambio el eje de rotación, entonces cambia el valor de momento de inercia, cosa que no sucede con la masa. La masa es la misma siempre, el momento de inercia no. El momento de inercia cambia según el eje de rotación. Bien, vamos a ver que en cálculos de momentos de inercia vamos a ver lo que va a pasar con un objeto continuo. Vamos a ver que un objeto discreto, en un objeto discreto yo puedo tener que el momento de inercia va a ser igual a la sumatoria de r i cuadrado por delta m, donde cada delta m van a ser las masas de cada uno de los objetos discretos que voy a tener. O sea, RI al cuadrado es el cuadrado de la distancia entre el elemento de masa finita y el eje de giro. O sea, yo siempre va a ser el radio, va a ser la distancia desde donde está la masa con respecto al eje donde se está rotando. Y estos son valores de masa. Ahora, si yo tengo un sistema continuo, o sea, un sistema ya como si tuviera, por ejemplo, una varilla, un sistema continuo donde las masas no es fácil, no sería fácil delimitar dónde termina la masa de una partícula y dónde comienza la otra. Entonces yo debo considerar esta ecuación en su forma de límite cuando delta m tiende a 0. Cuando el límite cuando delta m tiende a 0 de esta expresión va a ser igual a la integral de r cuadrado de m. Entonces así se transforma el momento de inercia de una expresión en suma a una expresión en integral. Por lo tanto, voy a tener esta expresión y la voy a usar cuando esté hablando de objetos continuos. Conviene calcular momentos de inercia en términos de volumen de los elementos más que en sus masas. Entonces podría definir, si tengo objetos que tienen una distribución de masa uniforme, podría definir la densidad de masa, donde la densidad de masa es igual a masa sobre volumen, y podría sustituir este dm por densidad por dv, lo cual me daría que el momento de inercia va a ser igual a la integral de la densidad r cuadrado de v, donde lo que hicimos fue sustituir este dm por densidad de v. Y esta expresión a veces es muy útil de usar siempre y cuando podamos establecerla para una geometría dada. Vamos a ver el momento de inercia de un anillo con respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro. Consideremos un anillo de masa m mayúscula y radio r. Vamos a ver que este es un anillo que va a rotar alrededor de este eje O, y vamos a ver que en este anillo toda la masa va a estar en el radio r. No va a haber masa adentro, entonces todo va a estar en r. Vamos a considerar que es un anillo muy muy fino, donde todas las partículas van a estar en esta r. O sea, no hay un grosor del anillo. Entonces, vamos a ver que el eje de rotación es el eje de simetría del anillo, lo cual facilita mucho el cálculo del momento de inercia. Y haciendo la consideración de que toda la masa está en R, entonces aplico la ecuación del momento de inercia para esta situación, que sería igual a la integral de R cuadrado de M. Tengo que aplicar esta expresión porque la masa igual es continua. Va a estar continua sobre esta circunferencia. Ahora, en el caso de R cuadrado, todas las partículas en la circunferencia van a estar a la misma distancia con respecto al eje de rotación. Y esa distancia va a ser el valor R. R mayúscula. Entonces lo que hago es sustituyo este R cuadrado, que se refiere a la variable R, la sustituyo por R mayúscula al cuadrado. Entonces sería la integral de R cuadrado de M, donde R, que es el radio, es un valor constante, por lo tanto puedo salir de la integral y me queda R cuadrado por la integral de dm. Pero la integral de dm es la masa. Si yo integro todos los valores de m, obtengo la masa total.
por lo tanto puedo cambiar la integral de dm por la masa total. Por lo tanto, el momento de inercia del anillo, si yo lo roto por este eje central, va a ser mr². Y ese va a ser el valor de momento de inercia para este tipo de objeto. Vamos a ver en esta imagen, proporcionamos los momentos de inercia para algunos objetos respecto a ejes específicos. Los momentos de inercia de objetos rígidos con geometría simple, o sea, que tengan gran simetría, son relativamente fáciles de calcular, siempre que el eje de rotación coincida con un eje de simetría. Tenemos, por ejemplo, el caso de un anillo como un cilindro de espesor, o llamado un aro cascarón cilíndrico, y vamos a ver que el momento de inercia del centro de masa va a ser mr², como el caso del anillo que vimos que no tenía espesor ninguno. Fíjense que acá en este dato se ve que es el valor es el mismo para el caso de un anillo que no tiene espesor, que no tiene altura, mejor, porque como podemos ver, el eje Z, el eje de rotación, realmente solamente va a depender del anillo y no importa realmente si este anillo va a ser plano o va a ser alargado. O sea, esta coordenada no va a influir para nada en cambios, en que existan diferencias en la rotación del cuerpo. Entonces, va a tener el mismo valor de momento de inercia. Tenemos el caso, bueno, si tenemos un cilindro donde hay dos espesores, o sea, un radio R1 y un radio R2, entonces vamos a ver que el momento de inercia en la parte central, que sea dado por el centro de masa, va a ser igual a un medio mr1² más r2². Vamos a ver que aquí se puede ver que hay una dependencia de los dos radios. Si tenemos un cilindro sólido, o sea, ya de manera que no exista ninguna parte sin relleno adentro, bien, o sea, que esté todo lleno, entonces vamos a tener que el momento de inercia cambia a esta expresión. Y estos son elementos que son simétricos con respecto al eje de rotación. Tenemos también el caso, por ejemplo, de esfera, o la esfera delgada, que tiene un cascarón delgado. También tienen expresiones que son bastante intuitivas. O sea, existe una manera bastante sencilla de poder calcular todo esto teniendo en cuenta las dimensiones de cada una de las figuras. Fíjense que acá depende del radio desde el eje hasta el lugar donde está la masa. Aquí también del radio también. Ahora, tenemos el caso de la varilla, donde en el caso de la varilla tenemos un largo de la varilla. Entonces, la rotación es a través de este largo de acá, donde realmente las partículas van a estar hasta un largo que es L sobre 2. Porque al final el centro va a estar acá, entonces se van a mover desde un 0, que estaría en el mismo eje, hasta un L sobre 2, que estaría acá. Si nosotros consideramos la rotación, en vez de considerarla por el centro de masa, la consideramos por una esquina, cosa que es posible, fíjense que acá la rotación ya estaría abarcando desde 0 hasta todo el valor L. Los momentos de inercia cambian. Este es el momento de inercia cuando pasa por el centro de masa y van a ver que es 1 sobre 12 ml². Y vamos a ver que cuando aquí hacemos la rotación por una esquina, va a cambiar a 1/3 de ml², lo cual muestra una vez más que si yo elijo distintos ejes de rotación, va a haber un cambio en el momento de inercia del objeto como tal. Si yo entro a un objeto como este que tiene algo de simetría, pero va a ser un poco más complicado porque su simetría no va a ser del todo en cuanto a la rotación. Vamos a ver que tenemos dos largos, va a ser el ancho A y el largo B. Entonces, también el momento de inercia va a depender de ambos, de A y de B, va a tener una expresión. Si ustedes fijan, las expresiones tienen algo en común todas, pero son distintas según el objeto y según donde está el eje. O sea, si nosotros cambiáramos los ejes de rotación de cada una de estas figuras, los momentos de inercia darían distintos, que así se cumple con lo que vimos antes, donde va a haber un efecto de la rotación, de donde se ubica el eje,
y que lo va a diferenciar de la masa, que es una cualidad que no depende de ninguna otra dimensión del objeto. O sea, el objeto tiene una masa y eso es todo, pero el momento de inercia, a pesar de que es un concepto parecido al concepto de masa, pero en la rotación tiene esta particularidad, no es igual en ese sentido a la masa. El cálculo del momento de inercia de un objeto en torno a un eje arbitrario puede ser complicado, incluso para un objeto considerablemente simétrico. Por fortuna, el uso de un importante teorema llamado teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner con frecuencia simplifica el cálculo. Vamos a ver lo importante que es tener en cuenta esto. Por ejemplo, tenemos este círculo que si fuéramos a rotarlo por su centro de masa, tendríamos que tomar justamente el centro del círculo para rotarlo. Sin embargo, fíjense en el movimiento que está teniendo el círculo en este momento. El punto sobre el cual se está rotando, fíjense que es el punto que está en la parte exterior. Por lo tanto, en esta rotación no se está justamente considerando una rotación, si consideráramos la circunferencia moviéndose sin traslación, la rotación no estaría justamente por el centro, sino estaría por un punto que haría esta trayectoria que se está indicando acá. O sea, este movimiento del punto que estamos viendo acá se tendría que describir a través de considerar una rotación a través de otro eje distinto al eje central. Por lo tanto, hay muchos casos donde tendríamos que considerar rotaciones a través de centros que no son el centro de masa. Vamos a ver que el teorema de Steiner ayuda a resolver este problema y vamos a ver cómo lo hace. Para generar el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner, supongamos que un objeto da vuelta en torno al eje Z, como se muestra en esta figura de acá. Vamos a considerar que el momento de inercia no depende de cómo se distribuye la masa a lo largo del eje Z, lo cual se cumple en muchos casos, como por ejemplo el caso que vimos previamente del anillo. Vimos que el momento de inercia era igual si teníamos un anillo delgado a si teníamos un anillo como un cascarón que tenía cierto espesor o cierta altura. Entonces, eso se cumple en muchos casos. Vamos a considerar entonces que el eje Z no contribuye en nada. Entonces, para eso vamos a colapsar el objeto tridimensional en un objeto plano, como se muestra en esta figura de acá de la derecha. En este proceso imaginario, toda la masa se movería paralela al eje Z hasta que se encuentre en el plano XY. El plano XY es este que tenemos descrito aquí. Las coordenadas del centro de masa del objeto ahora van a ser XM, ICM y Z va a ser igual a 0. Entonces, vamos a tener un eje de rotación que no es el centro de masa y vamos a tener el centro de masa como eje de rotación alternativo sobre el cual preferiríamos rotar, pero realmente vamos a analizar la rotación en otro eje Z que está aquí al lado. Vamos entonces, si consideramos que el elemento de masa dm tiene coordenadas x y 0, donde z es 0, ya que este elemento va a estar a una distancia r igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado del eje z, el momento de inercia en torno al eje z se puede considerar de esta manera. Veamos por qué lo podemos definir así, donde definimos momento de inercia igual a raíz cuadrada de r cuadrado de m, y vamos a considerar que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, porque si nosotros tuviéramos el punto que llamamos dm, o sea, esta unidad de masa que está aquí en un lugar determinado, entonces vamos a ver que la coordenada x para llegar ahí es esta, la coordenada y para llegar ahí es esta. Entonces, si yo quiero sacar el valor de r, tendría que aplicar Pitágoras a este triángulo que se va a formar acá. Entonces tendría aquí x cuadrado más y cuadrado me va a dar r cuadrado. Entonces r cuadrado lo sustituyo por x cuadrado más y cuadrado. Estamos haciendo el análisis en el plano xy. Entonces tendríamos esto como la ecuación para la cual tendríamos aplicado el momento de inercia. Se pueden relacionar las coordenadas x y del elemento de masa de m a las coordenadas de este mismo elemento ubicadas en un sistema coordenado que tenga el centro de masa del objeto como su origen. O sea, si ahora en vez de tener este punto coordenado
acá, que parte en 0, que parte en el eje de rotación, que no es el centro de masa, lo pasáramos al centro de masa, entonces podríamos ubicar el mismo elemento de M, pero ahora con respecto al centro de masa. Eso sería como crear un nuevo eje coordenado, pero que ahora va a tener su inicio en el centro de masa. Eso quiere decir que va a partir del centro de masa y tendríamos que sacar los nuevos valores de coordenadas de M para ese nuevo elemento, para esa nueva referencia. Entonces, vamos a tener que podríamos relacionar las coordenadas x, y de este elemento de masa dm a las coordenadas de este mismo elemento ubicadas en un sistema coordenado que tenga el centro de masa del objeto como su origen. Si las coordenadas del centro de masa van a ser xcm y cm, estas que están acá, donde zcm va a ser igual a 0, en el sistema coordenado original con centro en O, se ve en la figura de la izquierda que las correspondencias en esta figura de acá, se ve que las correspondencias entre las coordenadas no primas y primas, o sea, entre estas coordenadas, las coordenadas de x y la coordenada de xm, va a estar dada por un valor x', donde x va a ser igual a x' más xm, y vamos a ver que y va a ser igual a y' más icm. Veamos esto. O sea, si yo quiero sacar las coordenadas de m, pero ahora considerando el centro de masa, pues vamos a ver que x va a ser igual a xm más x'. Fíjense, miren la suma acá. Tenemos x igual a xm, que es la distancia, tenemos que es la posición en x, la coordenada en x del centro de masa con respecto a mi eje inicial, que es el eje que no es el centro de masa, ¿verdad? Más un x', que va a ser esto acá. Entonces, xcm más x' va a ser igual a x. Y lo mismo va a pasar con y. Tenemos que este es el valor de y. Entonces, si yo quiero ubicarlo con respecto al centro de masa, sería y del centro de masa más y'. Y eso es igual a y. Lo que hago entonces es sustituir donde estaba x cuadrado, sustituyo x' más xm al cuadrado. Y donde estaba y cuadrado, sustituyo por y' más xm cuadrado. Esta suma la puedo sacar de acá, como acabo de mostrar. X' más xm, fíjense, x' más xm es igual a x, es igual a este x. Y' más icm, y' más icm es igual a este y. Mírenlo acá, ¿verdad? Entonces tengo la misma expresión al cuadrado, pero ahora transformé x y transformé y en x' más xm, y' más icm. Entonces, una vez que tengo esto, puedo desarrollar esta expresión. Fíjense que estos son cuadrados, entonces lo podría convertir, si desarrollo los cuadrados, en x' al cuadrado más 2x' xm más xm al cuadrado, y lo mismo acá. Esto podría ser y' cuadrado más 2y' icm más icm al cuadrado. Entonces, desarrollo eso y llego a esta integral donde separo algunos sumandos en distintas integrales. Ahora, de estas integrales que obtuve aquí por el desarrollo de esto, ¿verdad? Vamos a ver que esta primera integral que tengo acá es por definición el momento de inercia en torno a un eje paralelo al eje Z y que pasa a través del centro de masa. O sea, este va a ser el del centro de masa. Fíjense que este es el momento de inercia del eje que estaba, con el cual había empezado, el eje de acá. Pues este que empieza en x' y' es el del centro de masa, ¿verdad? Fíjense que es la misma expresión, pero con x' y'. Por lo tanto, este es el momento de inercia en el centro de masa. Nada más y nada menos. Las segundas dos integrales, esta y esta, son 0. Porque tenemos que el origen de x' y' está justamente en el centro de masa. Entonces, a ver, tenemos que esta integral se hace 0 porque ellas dependen de x' y de y'. Y justamente ellas van a estar encima del centro de masa. Entonces, ¿cómo voy a...? Es como hacer la integral en un espacio que llegó a ese mismo lugar. O sea, no avanzó nada de este eje. Entonces, estas dos se hacen 0 por eso. Porque x' es 0 en el centro de masa y' es 0 en el centro de masa. Claro, lo que pasa es que en el centro de masa comienza esa nueva referencia, donde si x' evaluado
x' y y' evaluados en el centro de masa va a ser 0. Entonces estas integrales por eso se van a hacer 0. Y por último, voy a tener esta última integral. Esta última integral va a ser, tenemos que estos valores de xm al cuadrado más icm al cuadrado van a ser constantes y se salieron de la integral. Y esta es la integral de dm, ¿verdad? Ahora, esta integral de dm va a ser la masa, porque cada vez que tenemos una integral de dm así sola, es sumar todos los elementos de masa, por lo tanto va a ser la masa total. Entonces, m mayúscula. Mientras que esto de acá va a ser un valor d al cuadrado, porque vamos a tener que va a ser la distancia que va a ir desde este eje, del eje que yo tenía inicialmente, hasta el centro de masa. Fíjense que es este valor d de acá. Este valor que llamé de acá es la distancia que va desde el eje con el cual empecé a trabajar, o sea, el eje con el que empecé a trabajar desde el principio, que es un eje distinto del centro de masa, hasta el eje del centro de masa. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera los dos ejes paralelos, acá, estos dos ejes que son paralelos, que tienen la misma dirección, en cualquier punto que yo los quiera comparar, ellos van a estar a una distancia d. Esta distancia d va a ser xcm al cuadrado más icm al cuadrado. Fíjense que si yo aplico Pitágoras acá, aquí es xm, este es un cateto, este es el otro cateto, y esta es la hipotenusa. Entonces, d cuadrado es igual a xm cuadrado más icm cuadrado. Y eso es lo que estoy viendo acá. Entonces, esto es un valor d cuadrado. Es un valor d cuadrado que es un valor fijo, porque es la distancia que va a existir entre los dos ejes en cualquier punto que yo los quiera comparar. Conclusión. Este primer integral dijimos que era el... ¿cómo se llama? El momento de inercia en el centro de masa, ¿verdad? Esta era 0 y esto es m por d cuadrado. Entonces, esa es la expresión que queda final. Fíjense, el momento de inercia en un eje cualquiera va a ser igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa total por la distancia que hay entre los dos ejes al cuadrado. Esa es la expresión del teorema de Steiner, que hace que el cálculo del momento de inercia en un eje de rotación distinto al centro de masa sea muy sencillo, ya que si yo tengo el momento de inercia en el centro de masa, sencillamente sumándole md cuadrado obtengo el momento de inercia en otro eje cualquiera. Aquí en esta demostración lo que vimos fue, partimos de un eje cualquiera, que es este de acá, que estaría aquí por O, y lo comparamos con el centro de masa, que es este de acá, y vimos la relación que hay y llegamos a esto. Veamos aplicaciones sencillas del teorema de Steiner. Primero vamos a ver el caso de la varilla. Vimos en la figura previamente que el momento de inercia de la varilla cambiaba de 1 sobre 12 ml cuadrado a 1/3 de ml cuadrado, cuando la rotación, en vez de hacerla por el centro de masa, yo la hago por una esquina. Bueno, yo puedo llegar a esta expresión aplicando el teorema de Steiner. Para eso partiría del momento de inercia del centro de masa, que es 1 sobre 12 ml cuadrado, y tendría que sumarle a eso m por d cuadrado. Fíjense que m es la masa total de la varilla y d sería la distancia que hay entre el eje que pasa por el centro de la varilla y el eje que pasaría por una esquina. Esa distancia en este caso vamos a ver que es la longitud de la varilla dividida entre 2. ¿Por qué razón? Bueno, la varilla tiene una longitud L. Si yo tengo esto en el centro, él va a estar rotando justamente por L sobre 2. O sea, aquí hay L sobre 2 y otro L sobre 2 me da L total. Entonces, la distancia que hay entre este eje y el eje que estaría en una esquina sería L sobre 2. Por lo tanto, tendría que sustituir D por L sobre 2 y sumándole 1 sobre 12 ml sobre 2 más m L sobre 2 al cuadrado, lo cual daría L cuadrado sobre 4, me va a dar como resultado final 1/3 de ml sobre 2. Y así se obtiene, por teorema de Steiner, este valor acá. Eso lo vamos a ver en más detalle en un ejercicio posterior. Vean otro caso que es interesante de ver, así aunque sea un poco por arriba, que es el caso de la puerta. Tenemos que una puerta rectangular que tenemos acá en la figura tiene una masa, bueno, me dan los datos, 23 kilogramos, 1,30 de ancho,
que vamos a tomarlo como un valor A, y 2,10 de alto, que es como un valor B. Entonces piden determinar el momento de inercia de la puerta respecto al eje que pasa por los goznes. Fíjense que cuando yo estoy viendo la rotación a través de los goznes, acá, este no es el centro de masa de la puerta. El centro de masa de la puerta estaría, en este caso, pasando por el centro de la puerta. Pero la rotación en este caso pasa por una esquina. Entonces fíjense que aquí hay una aplicación importante de una rotación a través de un eje que no es el centro de masa. Toda puerta que vemos tiene una rotación en un eje que no es el centro de masa, a no ser que sea una de estas puertas giratorias que nos encontramos en algunos hoteles. Entonces, lo que hay que hallar es el momento de inercia. Vimos previamente que si hacemos una rotación por un eje como este, el momento de inercia tiene esta definición, ¿verdad? Tendríamos que ver cuál es la definición del momento de inercia en un caso como este, ¿verdad? Donde pasa el eje a través de todo el lado B, por un eje paralelo todo el lado B. Bien, bueno, supongamos entonces que tenemos este momento de inercia. Entonces lo que tendríamos que hacer es tener el momento de inercia en el centro de masa, sustituirlo, sería momento de inercia en el centro de masa del objeto más md cuadrado, donde md cuadrado vamos a tener que determinar quién es D. En este caso D, fíjense que va a ser la distancia desde el eje central al eje donde están los goznes. Si yo tengo que esto vale A, entonces la distancia que va a haber entre ellos va a ser A sobre 2. Entonces tendría que tomar A sobre 2. Y lo que hago es sustituir donde está md cuadrado, coloco A sobre 2 y lo elevo al cuadrado. Entonces sería, como A es igual a 1,30, A sobre 2 es 0,650, sería 0,650 al cuadrado. Bien, cuando yo tengo la suma de momento de inercia del centro de masa más md cuadrado, entonces tengo el valor del momento de inercia, pero con respecto a un nuevo eje que está fuera del centro de masa. Entonces, aquí vemos brevemente algunas aplicaciones del teorema de Steiner, pero vamos a ver en algunos ejercicios aplicaciones más detalladas de este teorema a casos del cálculo de momento de inercia. Con lo que vimos, podemos entonces hacer el ejercicio 6 de la unidad 3, que trata sobre el momento de inercia de una varilla, donde vamos a calcular momento de inercia en el centro de masa de la varilla y después vamos a calcularlo en un eje distinto al centro de masa de la varilla aplicando teorema de Steiner. Y además podemos resolver el ejercicio 7 de la unidad 3, que trata también sobre el momento de inercia de un cilindro macizo. Y vamos a ver que en este caso también vamos a poder calcular el momento de inercia que pasa por un eje que está en el centro de masa y además por un eje que va a estar en un lado del cilindro que estaría fuera del centro de masa. Las direcciones de estos ejercicios se pueden encontrar en los comentarios del video en YouTube.